Hola amigos, esto es Terror de Terror, espero y les encante esta historia. Comenta qué te pareció y no olvides de suscribirte y darle like. La herencia de mi abuelo no fue un regalo, fue una condena de tierra, polvo y olvido. Cuando puse un pie en el rancho El Consuelo, el aire se sentía tan espeso que cada inhalación quemaba la garganta, como si estuviera respirando ceniza de una hoguera vieja. Mi abuelo, don Eusebio, no murió de enfermedad ni por el peso de sus años, murió consumido por dentro, como una rama que se seca al sol hasta quedar hueca. En el pueblo decían que se había vuelto puro pellejo y sombra, y que en sus últimos días ya no hablaba con las personas, sino con los rincones oscuros de la casona. Dicen que en los ranchos más profundos de la sierra, la tierra no te pertenece a ti, tú terminas siendo parte de su alimento. El silencio en ese lugar era una entidad viva. No había grillos, no había aves de rapiña sobrevolando los potreros, solo el crujir de los mezquites secos que, bajo la luz naranja del atardecer, parecían dedos retorcidos brotando de las profundidades para atrapar a cualquiera que se atreviera a caminar entre ellos. Esa primera noche, el calor no cedió ni un grado. Me instalé en la habitación principal, una estancia de techos altos y vigas de madera negra que crujían con el viento. Las paredes estaban cubiertas de amuletos hechos de crines de caballo y símbolos extraños tallados profundamente en el adobe, puestos de manera errática, como si alguien hubiera intentado levantar un muro contra algo que ya estaba dentro de la casa. Cerca de las 3 de la mañana, un frío glacial que no tenía sentido en esa época del año inundó el cuarto. Entonces lo escuché, un galope. Pero no era el golpe sordo de un casco sobre la tierra suelta o el zacate seco, era un sonido metálico, rítmico y pesado, como si un animal con herraduras de plata sólida estuviera trotando sobre lápidas de mármol. El sonido no venía del camino real, venía del patio interior, un recinto rodeado de muros de piedra de 2 metros de alto donde era físicamente imposible que una bestia entrara sin derribar el portón. Me levanté con las piernas temblando y me asomé por la ventana. Mis 2 perros, que siempre habían sido valientes y capaces de enfrentar a un puma, estaban hechos un ovillo debajo de los restos de un viejo tractor. No ladraban. Emitían un chillido agudo, casi humano, y temblaban con tal intensidad que hacían vibrar el metal de la máquina. En el centro del patio no se veía absolutamente nada, pero el polvo del suelo se levantaba en pequeñas nubes rítmicas. Las huellas se iban marcando solas frente a mis ojos, rodeando la casa en un círculo perfecto, una tras otra, hundiéndose profundamente en la tierra. Y entonces, bajando desde lo alto del techo de teja, llegó un silbido. No era el silbido de un pastor llamando a su ganado, era un sonido largo, agudo y descendente, cargado de una maldad antigua que hacía que los dientes me dolieran. Al amanecer, la curiosidad y el miedo me llevaron a explorar los límites de la propiedad. Encontré una bodega oculta tras unos matorrales espinosos, cerrada con 7 cadenas oxidadas que parecían puestas para evitar que algo saliera, no para evitar que alguien entrara. Al romper los eslabones, un olor a azufre, cuero viejo y carne rancia me golpeó con tal fuerza que caí de rodillas. Dentro no había herramientas ni granos. Había espejos. Cientos de ellos, desde pequeños fragmentos hasta lunas de cuerpo completo, todos cubiertos con mantas negras empapadas en una sustancia oscura que olía a hierro. En el centro, sobre una mesa de madera carcomida por la polilla, descansaba el diario de mi abuelo. Las últimas páginas eran un caos de manchas de sangre y trazos desesperados. Una sola frase se repetía en cada renglón, cubriendo incluso los márgenes: no lo mires a los cascos. Si escuchas las espuelas, no cierres los ojos. El trato está firmado con la esencia de la tierra y la tercera generación es la que paga el descanso de la primera. El terror me paralizó cuando la lógica hizo su trabajo en mi cabeza. Mi abuelo tuvo un solo hijo, mi padre. Y yo era el primogénito. Yo era la tercera generación. A las 3 de la tarde del segundo día, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor debería haber espantado a cualquier aparición, el horror se manifestó de nuevo. Estaba en el porche tratando de entender el mapa de las tierras cuando el tintineo de unas espuelas empezó a sonar en el pasillo exterior. Clink, clink, clink. Era un sonido elegante, pausado, como de alguien que no tiene prisa porque sabe que su presa no tiene a dónde ir. Corrí hacia mi camioneta con la intención de dejar el rancho y no volver jamás, pero al subir, el interior del vehículo estaba tan helado que mi aliento formaba una densa neblina en el parabrisas. La llave ni siquiera giraba, el motor estaba muerto, como si la vida misma de la máquina hubiera sido drenada. Por el espejo retrovisor vi una sombra materializándose en la caja de la camioneta. No era un hombre. Era una silueta de humo negro y denso, con un sombrero de ala ancha que proyectaba una oscuridad absoluta donde debería estar su rostro. El caballo que montaba era una aberración de la naturaleza.
La piel estaba pegada a las costillas de forma tan tensa que se transparentaban los huesos, y sus ojos eran dos brasas encendidas que goteaban un aceite espeso. Recordé la advertencia del diario, pero el pánico es un motor que a veces nos traiciona. Bajé la vista y lo que vi me destrozó la cordura. Las patas del caballo no tocaban el suelo. El animal flotaba sobre una alfombra de manos pálidas, huesudas y sucias que brotaban del polvo, sosteniendo cada paso de la bestia para que sus cascos no tocaran la tierra bendecida por el sol. Eran las manos de todos aquellos que habían desaparecido en la sierra, condenados a servir de camino para el dueño de las sombras. Intenté gritar, pero mi voz se había secado, convirtiéndose en un susurro áspero. El jinete se inclinó hacia adelante, y con una mano que parecía hecha de ceniza volcánica, tocó el cristal del parabrisas. El vidrio no se estrelló, simplemente se pudrió, volviéndose negro y quebradizo como papel quemado. En ese instante, comprendí la verdad detrás de la fortuna de mi familia. Las tierras, el ganado que mi padre vendió para darnos una vida de lujos en la ciudad, los estudios, todo había sido un préstamo. Mi abuelo no compró el rancho, lo rentó usando nuestra sangre como moneda de cambio, y el cobrador finalmente había llegado a cobrar el interés acumulado. Pasaron los meses. Un agente de bienes raíces llegó al rancho un mediodía de agosto porque los impuestos no se habían pagado y no había rastro de actividad. Al entrar al porche, encontró a un hombre sentado en una vieja mecedora de madera. Era yo, pero mi cabello se había vuelto blanco como la cal y mi piel estaba tan delgada que se podían ver mis huesos trabajando bajo la superficie con cada pequeño movimiento. Mis ojos, ahora de un gris neblinoso, no se apartaban del horizonte. No hice ningún gesto de sorpresa. Solo miré al extraño y, con una voz que sonaba como el roce de dos lápidas en un cementerio, le dije: «Pase, no tenga miedo de la soledad. El patrón dice que su linaje se ve fuerte y que usted tiene el espíritu necesario para el siguiente ciclo. Solo le pido una cosa por su propio bien: si escucha un silbido que viene de arriba, no se le ocurra mirar hacia abajo». En ese preciso momento, el sol de mediodía se apagó como si una mano gigante hubiera cubierto el cielo, y el sonido de las herraduras metálicas empezó a retumbar con una fuerza ensordecedora sobre las tejas del techo de la casona, reclamando a su nuevo inquilino. Miedo, por cierto. En las profundidades del campo se sabe que si escuchas que alguien te llama por tu nombre o un silbido desde la oscuridad de los árboles, nunca, por nada del mundo, debes responder ni voltear de golpe. Los antiguos dicen que si el silbido suena lejos es porque el ente ya está justo detrás de ti, respirando en tu nuca, y si suena cerca, es porque todavía te está observando desde la distancia, dándote unos últimos segundos para que sientas como el miedo te detiene el corazón.